Muy buenos días para todos. Invitamos quien está a las afueras del auditorio, ingresen para darle comienzo a este segundo día en donde contaremos con invitados que seguirán enriqueciendo nuestro conocimiento y por supuesto dándoles las herramientas necesarias para que ustedes puedan seguir construyendo país. Este evento es posible gracias a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, con el apoyo de la Alcaldía. Si aún no lo han hecho, recuerden que pueden aprovechar nuestras redes Wi-Fi, esta información que ya les vamos a poner en pantalla, y desde ahí pueden abrir su mente a lo que se está construyendo el futuro. Lo bueno es, se tiene que compartir sin lugar a dudas, y recuerden que tenemos nuestras redes sociales, el numeral Innovation Summit Andy, y nos pueden seguir en redes en X como @Andy_Colombia y en Instagram como @AndyColombiaOficial. Ahora sí, creo que es el momento de empezar mirando hacia lo más profundo del universo y también hacia lo más complejo de la computación moderna, porque lo cuántico no es ciencia ficción, es la frontera que estamos comenzando a cruzar. Damos la bienvenida al señor Davide Venturelli, es director asociado de Quantum Technologies. Esta charla va a contar con la traducción simultánea, como les mencioné hace algunos segundos. Si necesitan, pueden solicitar sus equipos en la entrada. Así que adelante, señor Venturelli, y así le damos inicio a esta jornada. Hello, thank you. Gracias por tu presentación. Qué pena, yo no hablo bien el español y no los voy a entretener mucho si les hablo en español, aunque soy italiano. Gracias por su interés en este tema. Y de lo que voy a hablarles hoy es qué sucede en cuanto a la tecnología, que ya es una discusión que del que todo el mundo habla, la tecnología cuántica. Vamos a ver qué sucede en negocios, en inversiones, y hablaremos de la tecnología y quiénes son los jugadores, protagonistas del escenario de la tecnología cuántica. Y luego veremos las aplicaciones y oportunidades de impacto utilizando esta tecnología y terminaremos con algunas visiones a futuro. Señores, comencemos con esta diapositiva que simboliza lo que está de moda en este campo. Cuando yo empecé con mi doctorado en computación cuántica, solo era una parte de física, no era particularmente algo que a los estudiantes les interesara, pero ahora Netflix tiene episodios sobre la computación cuántica. En la portada aparece el tema de la computación cuántica y los grandes influencers utilizan este tema para motivar cualquier cosa. Entonces, es bastante importante discernir el ruido de la señal y realmente entender si hay una burbuja que es de interés para la computación cuántica o si es algo que se queda. Y creo que no es una burbuja, creo que es algo que se queda ahí. ¿Por qué? Primero por dinero. Miren esta diapositiva. Aquí vemos que no es simplemente la última tecnología que una gran empresa se inventó, no. Cada nación del planeta realmente dice que hace parte de sus metas estratégicas a futuro. Tenemos 55.000 millones de dólares de apoyo gubernamental, marcas, financiaciones de parte de empresas e iniciativas nacionales que realmente han impulsado a las universidades y a los gobiernos para que le den vida a lo que es la tecnología cuántica. Esto no es como el blockchain ni otras tendencias tecnológicas. O sea que es una señal que la computación cuántica es a largo plazo. Y
Si miramos con detalle los países y lo que invierten con el tiempo en la computación cuántica, miren, aquí en la mitad está el 2025 y aquí vemos cómo se despliega la financiación de las naciones en este tema. En este momento estamos en el curubito y probablemente no lo ven bien aquí, pero miren China, hace parte de esta ecuación. Está ahí China y este país, de acuerdo con sus divulgaciones públicas, que no sé si son confiables, pero sí hay artículos científicos, está gastando muchísimo dinero, más que los demás de los países restantes. Hay una gran competencia entre China y el resto del mundo en inversiones en computación cuántica. La computación cuántica es real, como también los ordenadores cuánticos existen. Estos ordenadores existen y se despliegan en laboratorios, en empresas. Yo diría que estas son gráficas de una empresa de Global Quantum Intelligence. Yo soy asesora allá. Y esta empresa dice que hay 100 ordenadores que son computadores u ordenadores cuánticos. Casi todos necesitan una conexión con IBM o algo por el estilo, pero esto es algo que ha aumentado con el tiempo. Miren la gráfica. No tenemos los datos aún del 2025, pero ya pueden ver del 2024. Duplica el número de ordenadores cuánticos instalados. Y o sea que está aumentando el número. Y como veremos durante esta conferencia, hay muchas modalidades para saber cómo construir estos ordenadores, estos computadores. Y es extremadamente interesante y todo se relaciona con la física. Para concluir estas generalidades, quiero mostrarles que hoy la atención es tal en el tema que no pasa un día sin que haya una declaración de alguna inversión de cientos de millones de dólares. Los organizadores me pidieron mostrarles a ustedes esta diapositiva hace una semana, pero no, yo quiero mostrarles la de ayer, la de anoche, porque cada día aparecen noticias en cuanto al impacto de la computación cuántica. Miren aquí. Hay una empresa que se llama PsiQuantum, que es una startup que ya tiene una inversión de un billón de dólares de una empresa en Australia. Trump estuvo en Qatar hace poco y regresó a Estados Unidos con una inversión de 400 billones de dólares y es una empresa de computación cuántica. DARPA, que es la agencia que se dedica a proyectos de investigación avanzado de la defensa de Estados Unidos, creó una invitación para que todas las empresas puedan construir un ordenador o un computador cuántico bien potente para el 2023. Y 18 empresas ganaron lo que era como el examen para ser seleccionadas. Y cada premio es hasta 300 millones de dólares. Y eso es por parte del gobierno, no es una inversión de empresas privadas. En Estados Unidos también hay un concurso de cuál es el que más invierte en cuestiones cuánticas. Illinois y Colorado son los que llevan la puntera. Y NVIDIA participó en una inversión de 700 millones de dólares en esto. Son cifras que son una locura. Y no sé el año entrante cómo serán, pero esto se queda.
Preguntémonos por qué entonces. Tomemos un paso hacia atrás, ya que ustedes ven lo interesante del tema. Hablemos de qué se trata. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista intelectual? Estamos hablando de la mecánica cuántica y esta mecánica es una teoría de la física que explica qué sucede cuando las cosas son suficientemente pequeñas como átomos o moléculas o suficientemente frías como los metales que se vuelven conductores o suficientemente protegidos del ambiente externo como cajas o otras cosas. Ahora bien, esta teoría matemática explica más o menos todo en términos de qué experimentos podemos hacer con estas partículas o con estos sistemas que satisfacen esta relación. Y se desarrolló con el tiempo y además tiene la peculiaridad de ser difícil de simular en un computador. Entonces yo quiero simular una reacción química en un super computador de millones de GPUs. Si es demasiado grande el tamaño de moléculas, no se puede hacer, imposible, porque crece exponencialmente la memoria que voy a necesitar para hacerlo. Y con eso en mente, el señor Richard Feynman en 1982, creo que fue, hizo una declaración en el laboratorio de Los Álamos y dijo, ¿saben qué? Si uno quiere simular la mecánica cuántica, hay que tener un computador cuántico. Y nadie sabía de qué estaba hablando, pero la idea de utilizar la física para la matemática para que no fuera tan complicado hacer la simulación de la mecánica cuántica, sino utilizar la mecánica cuántica. Entonces tenemos un proceso cuántico para simular otro proceso cuántico. Y esto comenzó el campo. Básicamente lleva solo 50 años. Pero también ha habido teorías y nuevas tecnologías que han surgido de aquí. Miren aquí el cronograma. Desde el punto de vista periodístico, comenzamos con la primera revolución cuántica. Tenemos los gigantes como Heisenberg, Einstein, Bohr, Schrödinger. Inventaron las ecuaciones y entendieron la física atómica y la química. Pero ahora estamos en la segunda revolución cuántica, donde utilizamos la mecánica cuántica funcionalmente, no para explicar las cosas, sino para construirlas. Sensores, sistemas de comunicación y computadores. Y específicamente estamos en una situación que se llama la era NISQ, la era cuántica donde la escala es ruidosa, donde podemos hacer diferentes computadores cuánticos, pero son imperfectos, no son como nuestros libros dicen que deben de ser, porque hay mucho ruido que no se mitiga y no sabemos cómo contrarrestarlo, pero con el tiempo vamos a llegar a una era donde nuestros artefactos tecnológicos podrán operar, por ejemplo, para computador, serán totalmente tolerantes, la FT, tolerancia plena, donde no van a ser perturbados por el mundo externo. Y si son perturbados, podremos corregir ese efecto en un juego dinámico. No hemos llegado a esa era FT, pero podemos construir las computadores y jugar con ellos, mejorar su diseño iterativamente. Ahora bien, no solo hablamos de la computación, pero también existe lo que son las redes cuánticas, integrando la Internet con diferentes canales cuánticos y utilizando sistemas cuánticos para detectar señales.
con una precisión nunca antes vista. Y estas tecnologías son de campos que se están desarrollando, tienen sus comunidades, tienen sus perspectivas, pero no captan la financiación de la computación cuántica. Y ahora veremos cómo se construye un ordenador cuántico. Entonces necesitamos lo que se llaman qubits para crear una memoria de variables que se comportan de manera cuántica. Y con eso podemos ejecutar un algoritmo a lo largo de estos bits cuánticos y que puedan controlar el flujo de los experimentos de física que se vuelven al final en computaciones. Pero ¿cómo se construyen los bits cuánticos? Depende de uno. Es más rápido si es pequeño, protegido y frío. Cualquier cosa puede ser un quantum. Entonces, hay muchas ideas de cómo construir los ordenadores cuánticos, digamos que el más popular, porque históricamente en el 2007 el primer qubit fue de este tipo en la Universidad de Yale. El primer computador que tuvo un comportamiento medio bueno, digamos que no muy malo, fue el de la Universidad de Yale. Y la idea de este tipo de tecnología es tomar circuitos eléctricos como construimos, pero hechos de superconductores y circuitos eléctricos hechos con un elemento que se llama la conjunción Trans-von-Gelobin, donde se controla el flujo de los electrones en el circuito de una manera no lineal. Ahora bien, los chips de este tipo de computador no son muy diferentes realmente a los chips normales que uno puede comprar en Intel, pero requieren operar en temperaturas muy frías y se contienen en lo que se llama refrigeradores de dilución, que tienen estructuras que permiten la refrigeración de estos procesadores hasta la escala de milikelvins. Milikelvins está por fuera del entendimiento humano. Tiene que ver con el cero absoluto. Es mucho más frío que en el espacio interestelar. Y miren, aquí ustedes, IBM, Google, Intel, IWS, las grandes empresas tecnológicas invierten en esto. ¿Por qué? Porque comenzaron inicialmente y ahora la tecnología ha madurado. En cuanto a procesadores, ya ven ustedes que son como diferentes puntos en una configuración muy interesante. Aquí, por ejemplo, IBM tiene una máquina de 156, el de Rigetti hace pocos años tiene uno de 84 qubits y Google hace poco anunció que tiene uno de 105, un procesador de 105 qubits. Son similares en espíritu, pero realmente son diferentes los tres y se centran en tratar de reducir los errores que se ven en el sistema y son ordenadores cuánticos muy legítimos. Miren, estas son otras empresas que compiten con estas tres. Y si vemos todas las máquinas superconductoras que hay, de las 80 que de las 100 que les mostré inicialmente, una tercera parte son superconductoras y son de diferentes proveedores, tamaños y especificaciones. Y esto da pie hoy, por primera vez, a tener integradores de sistemas que miran esta tecnología y se adaptan como parte de un clúster superconductor. Entonces ya estamos hablando de una computación de altísimo desempeño que con la proliferación de las 100 máquinas que
que les dije que hay instaladas en el planeta. Bueno, de los superconductores a una idea más exótica de cómo crear un ordenador cuántico, vemos esto. Este computador se puede crear con átomos, porque son qubits perfectos, sin defectos, hechos por Dios. Pueden ser neutrales o ionizados, o sea, pueden tener átomos o iones. Miremos qué se puede hacer con los átomos neutrales. Si el átomo no tiene una carga eléctrica, uno que tiene la oportunidad de manipularlo en el espacio y colocarlo donde uno quiera con un láser. Es el concepto de cómo crear un tweezer óptico, es decir, potencialmente uno enfoca un láser en un átomo. Nuestros amigos, imagínense en qué ciudad es en el laboratorio de París. Ellos mostraron en un experimento muy famoso estos átomos individuales en forma de la Torre Eiffel. Y claro, da muchas cámaras de vacío y láseres. Y nos permite construir un procesador de elementos individuales. Y estos átomos se colocan donde uno quiere y pueden interactuar con las fuerzas de Van der Waals o se pueden excitar en un estado especial y es el estado de Rydberg, donde el electrón se vincula en una órbita muy alejada del núcleo y permite hacer una interacción controlable entre los átomos. Entonces hay empresas muy bien financiadas que ahora buscan la construcción de computadores así. Entonces son muy diferentes a los que nosotros conocemos con los chips estándares, pero son ideas muy viables para la computación cuántica, hasta el punto que honestamente ahora esto es algo muy popular. No era algo que se consideraba muy viable hace años, pero resultados que se ven en los últimos 3 años han convencido a la comunidad que es la mejor forma de construir computaciones cuánticas. Y Google, aunque es líder con el chip, invirtió 120 millones de dólares en una startup para estudiar esto aún más. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en cambio trabajando con iones? Entonces, los iones son cargados eléctricamente y no se quedan quietos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los iones? Hay que atraparlos. Y la gente inventó trampas, es decir, cajas con electrodos que operan a cierta frecuencia para que los iones se mantengan en una nube bien contenida de cristal. Y al hacerlo, uno puede colocar los iones específicamente en una fila, no en una nube, pero sí en una fila. Y al hacerlo, existen varias opciones. La primera es moverlos en diferentes canales, como si estuvieran en una vía, en una calle. Entonces uno los puede mover utilizando una carga eléctrica y luego colocar los iones de a dos y luego brillarlos con láseres. Y eso se llama la aproximación de carga cuántica o tocando un instrumento musical. Se crean frecuencias donde los iones resuenan y como con la guitarra, uno puede ejecutar operaciones con los iones y esta lo hace IonQ. Y esto es viable y por lo menos hay 6 jugadores que están financiando y trabajando en este tipo de tecnología. También es interesante que esas trampas son la tecnología que producen el menor ruido. Hay una empresa que se llama Alpha Dynamics, donde dice
que hay 60 horas de fidelidad del 99.9%. Entonces, la probabilidad de error de una operación es del 10 a la menos 30, que es el requerimiento para la competencia. Lamentablemente, como les diré más adelante, hay otros problemas, pero van bien con eso. Bueno, hay otras maneras de crear ordenadores cuánticos, por ejemplo, con fotones, partículas de luz en diferentes, también colocando impurezas en siliconas y creando gases de electrones en nanoestructuras y moviendo electrones con electrodos. Muchas empresas están mirando esto de manera más exótica, pero como les dije, con los átomos ya realmente es lo que gana. Y quizás lo mejor de este desarrollo tecnológico es que los superconductores son la manera más popular para crear los computadores cuánticos, pero son muy ruidosos. Entonces hay que reducir ese ruido, pero son los más rápidos en operación. Los iones que les mencioné son los menos ruidosos, pero son muy lentos. Son 1000 veces más lentos que los superconductores, pero tienen menos errores. Los átomos neutrales se integran entre sí con más qubits. Ahora llegan a 10.000 qubits, pero difíciles de controlar porque son exóticos y hay que moverlos en espacios. Hay mucha ingeniería ahí. Y también lo que vemos con los fotónicos. La ingeniería todavía no ha llegado, pero va a llegar. Y si les hablo el año entrante, con seguridad van a ser los más populares. Entonces, señores, esta es la situación de la tecnología, pero además de la computación cuántica ser tan chévere e interesante, yo soy físico y no necesito una aplicación para dedicar mi vida a este campo, pero la gente me pregunta permanentemente, ¿por qué voy a necesitar una computación o un computador cuántico? Hablemos de esto. Y para hacerlo, permítame hablar de mí y para que ustedes sepan por qué vengo a hablarles. Entonces, yo hago parte de una organización que se llama la USRA, que es algo de la NASA que se creó en el 69 para hacer una investigación para el servicio de la Agencia Espacial. Y en 1983 mi organización creó un instituto que se llama el RIAX, el Instituto de Investigación de Informática Avanzada, que ha trabajado mucho con NASA para tratar de arrancar la inteligencia artificial. Y si miramos todos los hitos que la NASA ha logrado desde el 83 en el campo, la primera red, primer satélite y todo, casi todos los científicos que trabajan en estas misiones incluyen académicos y científicos de Estados Unidos y de RIAX, donde trabajo. Y en el 2012 decidieron arrancar un programa de computación cuántica en NASA y nos llamaron para ayudar. Yo lidero a 15 personas bajo contrato para ayudarles a entender la aplicación futura aeroespacial. Entonces, quiero contarles de qué se tratan las aplicaciones, entendiendo que hasta que lleguen los computadores no estamos seguros. Hasta que tengan la escala suficiente, no estamos seguros realmente qué aplicaciones serán las más impactadas por ellos. Comencemos con qué sabemos. ¿Qué sabemos desde los 90, antes de que la computación cuántica hubiera salido adelante?
o surgido. Sabemos que un computador cuántico nos puede ayudar a hacer una búsqueda de una base de datos no estructurada, es decir, un directorio donde uno tiene información, muchísima información, y uno puede encontrar información ahí. No hay una manera inteligente, uno aleatoriamente busca las cosas ahí. Entonces, el peor caso es encontrar el dato que uno busca o hacer una búsqueda y que lo último que uno encuentre sea lo que uno esté buscado. Entonces, todo depende del número de ítems que uno tenga en la base de datos, o sea, N. Y si la base de datos está en la memoria del ordenador cuántico, entonces el número de veces que uno tiene que buscar ese dato es la raíz cuadrado, o sea, el algoritmo Grover. Bueno, esto es una locura porque no hay un genio matemático en el planeta que le pueda ganar a ese resultado sin utilizar la mecánica cuántica. Con el computador estándar no se puede lograr a esto. Y esto se puede aplicar a casi todas las computaciones que uno puede imaginar, porque la gente está inventando mecanismos para modificar este algoritmo para llegar a una velocidad cuadrática en logística, en finanzas, telecomunicaciones. Una gran competencia. Sin embargo, al ver, al hacer las matemáticas para llegar a tener una ventaja contra el computador tradicional, se necesitan millones de qubits físicos. Entonces, ya sabemos que el computador cuántico hoy es de 10.000. Entonces nos falta mucho, ¿sí o no? Pero eso es lo que la gente está usando con teoremas, están tratando de entender sin ensayo y error, solo con la matemática. Bueno, otro resultado muy importante, que para mí es el más importante, tiene que ver con la criptografía y fue inventado a comienzos de los 90 y era la idea de cómo hacer el factor de un integer. Si te doy el número 15, es 3 por 5 y es sencillo de calcular, pero si te doy un enorme número, los factores, a menos que sea primario, los factores de ese número es un desafío muy difícil. De hecho, el algoritmo que es tan eficiente para factorizar un número aumenta exponencialmente. Sin embargo, multiplicar números es fácil. 3 por 5 es fácil. 15 ya factorizado es más difícil. O sea que esta asimetría entre ambas operaciones tiene que ver con la criptografía en el mundo del comercio electrónico. Utilizan esta simetría. Fue descubierto que el computador cuántico, en vez de requerir, en teoría, toda la energía del mundo para sacar adelante este código, lo hace en segundos, porque es una velocidad exponencial, se llama el algoritmo de Shor. Y eso motivó en los 90 a hacer mucha investigación cuántica, pero la tecnología nano no existía aún. Claro que este resultado solo se limita a la criptografía, pero de nuevo, es el resultado que requiere 10 de millones de qubits para funcionar por la parte de corrección de errores. Y esta mañana estaba escuchando la noticia y hay una revisión de los resultados del 2019 y ahora ellos dicen que solo necesitan 1 millón de qubits.
y para hacer todo en 2 horas. Esta mañana leí esto. Entonces, son números grandes, sí, pero están mejorando con el tiempo. En 5 años pasamos de miles de millones a solo 1 millón. Bueno, la aplicación cuántica más importante es la de la simulación. Ya les hablé de lo que pasó en los 80, pero la idea es simular la química, la ciencia de materiales, las drogas, con la computación cuántica es lo que es más emocionante. En DARPA se ha cuantificado el número de los qubits que se necesitan versus el número de operaciones necesarias para comenzar a impactar los campos como el propelente, materiales resistentes de corrosión, MATLAB, etcétera. Entonces, este tipo de aplicación se está estudiando, pero no tenemos los computadores todavía para eso, pero podemos hacer una estimación de los recursos necesarios y los diseños de los computadores y luego invertir mucha plata para hacer esos computadores. Pero para mí ese es el mayor premio en cuanto a la computación cuántica. Y como les dije, el esfuerzo de las empresas es poder lograr esas operaciones que vemos 10 a la 18, por ejemplo. No es mucho en transistores estándar, pero sí en qubits, si no tenemos la buena fidelidad. Entonces, cada empresa se centra en tratar de corregir los errores para apoyar esos algoritmos largos. Y esos son anuncios hechos en los últimos 3 meses de todas esas empresas que muestran mejoras en los códigos de corrección de errores para que la computación sea más y más larga. Por ejemplo, el anuncio que hizo Google fue de eso, que hizo tanto ruido. Bueno, quiero contarles que todo lo que tiene que ver con la aplicación es lo que sabemos. Sin embargo, nos falta mucho por saber. Y en mi opinión, es arrogante pensar que lo sabremos antes de tratar de ensayar estos computadores. Es como el huevo y la gallina, porque el deep learning, la inteligencia artificial, esencialmente no fue muy impactante cuando se inventó en los 70. Sí, empezó a tener un impacto cuando teníamos ya las GPUs y los LMs. La arquitectura de los transformadores no fue hecho por un matemático, sino inventados por mucho prueba y error. Y lo mismo sucede con los algoritmos cuánticos, cuando tengamos el hardware para poder ejecutar nuestras ideas. Y aquí vemos lo que estoy haciendo en mi investigación. He hecho muchos proyectos y hemos trabajado para hacer cosas en máquinas cuánticas mucho tiempo. Esto se hizo antes de DARPA, donde trabajamos más de 1000 horas en procesadores cuánticos y utilizamos 4 QPUs diferentes. 3 años de trabajo. Fue realmente un proyecto grande. Pero las aplicaciones que se pueden sacar adelante cuando comenzamos a experimentar son diferentes. Una de las cosas que más me emocionan es la capacidad de potencialmente de llegar a hacer ecuaciones de alta dimensión, es decir, cómo encontrar parámetros de no ecuaciones de una observación. Si miramos un satélite que escanee el planeta y podemos deducir los parámetros del flujo del viento por esa potencia computacional. En este momento no entendemos cómo hacerlo, pero hay investigaciones en eso. La optimización combinatorial, la capacidad de poder hacer una
un buen estudio de gráficas. Casi todo mi trabajo se dedica a esto. Y hay muchas ideas, pero de nuevo, la parte matemática no es tan emocionante, pero ¿saben qué? Si uno habla con Uber y les pregunta cómo optimizan sus rutas y la asignación de conductores no es utilizando un teorema que alguien inventó, sino diferentes métodos que funcionan. Y eso es algo que todavía no se puede hacer en la parte cuántica, pero llegaremos a hacerlo. Ya les hablé de materiales y la dinámica cuántica, y para mí el machine learning cuántico es algo que realmente va a surgir cuando tengamos el hardware. En este momento está más como en la etapa operacional. Muchas empresas se centran en el software cuántico, tratando de aplicar la inteligencia artificial y de crear algoritmos. Algunas son bien financiadas, pero para mí me parece que apenas están empezando porque todavía falta el hardware, pero la competencia se da y las oportunidades son enormes, porque una vez tengamos sistemas de IA con cuestiones cuánticas, podremos impactar de todo. Pero quiero decirles que personalmente no creo que la cuántica va a habilitar la IA más potente. Tal vez sí, pero no creo que se va a dar. Lo que para mí sí se va a dar es que cuando tengamos los algoritmos cuánticos en los computadores, tendremos sistemas de IA que podrán turbocargar el impacto de esto en campañas experimentales de altísimo impacto, con aplicaciones muy importantes, más allá de la mente humana, porque probablemente vamos a llegar a una etapa muy importante. Entonces, para mí, cuando llegue el computador, podremos utilizar mejor el agente. Y para mí el mayor premio, personalmente, y termino con esta diapositiva, es descubrir los misterios del universo con el computador cuántico. Para mí este computador nos va a ayudar a calcular cosas que no hemos podido calcular. Y existen misterios en la física sin resolver. Y no son tecnicismo, no es que no podemos poner esta teoría con la otra o esta cifra con la otra. No. No entendemos el 90% de la masa del universo y no sabemos siquiera si es una masa. Esta materia se llama la materia oscura. Llevamos 50 años tratando de ver de qué se trata con aceleradores y todo. Pero hay algo ahí que no entendemos. Entonces necesitamos herramientas para explorar ideas y eso es lo que yo hago más que todo. Trabajo con Fermilab y CERN en ese tipo de investigaciones y espero que la computación cuántica nos ayude a entender cosas que en el universo van a transformar nuestra sociedad de manera profunda. Y con esto, señores, termino. Gracias por su atención. Estoy muy agradecido y durante los descansos podemos conversar.